Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro espacio y a otro programa de Voces de la Radio. Para nosotros en este día es un honor entrevistar a una de las voces que han sido tan familiares a lo largo de este tiempo en la narración deportiva, también en noticias y en muchos otros aspectos de lo que tiene que ver con la radiodifusión. Estamos hablando en este día del señor Froilán Agustín Cabrera Vergara. Con él vamos a conversar, vamos a hablar sobre su trayectoria y el aporte que él ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Froilán, qué gusto tenerle en Voces de la Radio. Muchas gracias, Elianita. Para mí una gran satisfacción. Me brinda esta gran oportunidad en donde verdaderamente voy a desempolvar algunos recuerdos, algunos nombres de ex compañeros, algunas vivencias que hemos tenido en el transcurso de cerca de 50 años de trajinar en estos lindos y maravillosos medios de comunicación que me traen gratísimos recuerdos. Froilán, son casi 5 décadas que usted ha estado en este hermoso trajinar, como usted califica a la radiodifusión ecuatoriana. ¿Cómo inició usted? Muchas veces dicen que desde niño uno viene con ese apego al micrófono, con ese apego también de tener una relación directa con los oyentes. ¿Cómo fue su inicio y sobre todo esta relación con el micrófono? Bueno, debo contarle que nunca cruzó por mi mente el trabajar en un medio de comunicación. Más bien en mi niñez y parte de mi juventud, en mi adolescencia, se pensaba de que yo posiblemente podría seguir una carrera de leyes, de abogacía, pero mire usted lo que son las cosas. Yo cuando terminé ya la secundaria me encontré con un gran amigo que fuimos compañeros inclusive de estudios, el señor Patricio Moncayo, un recordado locutor que falleció ya hace algún tiempo. Él me invitó a la radio, él ha sabido trabajar en aquella época, le hablo en 1969, él ha sabido trabajar en el núcleo Radión, entonces me dijo que le vaya a visitar, que fuera por allí. Me fui uno de esos días y me gustó tanto que con decirle que hice costumbre en ir por lo menos una media hora al medio este de comunicación, hasta que el dueño, el señor David Gleason, justo en aquella época se iniciaba Radio Fiesta, que era una de las emisoras del núcleo Radión, y me pidió si quería yo trabajar aquí en esa estación. Le dije que para mí hubiese sido, que era muy grato, no que hubiese sido, que era muy grato. Pues prácticamente me quedé sorprendido, a pesar de que yo le comuniqué que no tenía ninguna experiencia en esto, sino solo los pocos días que yo había ido para acompañar a este amigo. Entonces me dijo que no importa, que siempre hay que comenzar por algo y que si yo tenía interés, pues no había ningún problema en coger un horario. Y así fue. Entonces prácticamente son, ya le digo, casi 50 años que esta linda profesión ha cobijado durante mucho tiempo mi vida por estos medios de comunicación. Pero hablemos ahora, ¿qué fue el Grupo Radión? ¿Por qué es importante? Aparte de eso, había ahí también voces que eran muy conocidas y que hasta ahora están vigentes. Así es, efectivamente. Mire, cuando yo entré, me topé con un grupo de profesionales, grandes profesionales de la comunicación, grandes locutores. Caso de Gabriel Espinosa de los Monteros, Pepe Rosenfeld, una linda voz, de Guillermo Jacome Jiménez. Trabajaba también Fabricio Cifuentes, eso en radio musical, porque el núcleo Radión se constituía de 5 o 6 emisoras aproximadamente. Ya voy a recordar exactamente el número, pero le hablo de Canal Tropical. Allí me topé con Patricio Toro, Javier Castellanos Jiménez, que también falleció ya, estuvo Edwin Almeida, Alejandro Vázquez, Ulpiano Orozco Merino, muy buenos locutores de esa época, que ellos pues me brindaron una gran confianza y me hicieron fácil mi estadía en el núcleo Radión. Froilán, ¿y qué hacía ahí usted? ¿Música? ¿Cómo locutaba? Porque su trayecto también está por el periodismo y la narración deportiva, pero ¿qué es lo que hacía específicamente en el Grupo Radión? Bueno, en el núcleo Radión, cuando yo comencé en la Radio Fiesta y alternaba con Canal Tropical, era exclusivamente de música, era de complacencias. En aquella época, recuerdo, el núcleo Radión, pues era una empresa que
acaparaba un mayor porcentaje de sintonía aquí en la capital. Le cuento algunas anécdotas. Cuando yo trabajaba en el Canal Tropical dedicando canciones, porque me llamaban a solicitar alguna melodía y que se los dedicara al barrio o a la persona dando a conocer su nombre, tenía pues yo como oyentes fijos algunas panaderías. Entonces ellos me enviaban unas fundas de pan. Antes habían esas fundas grandes de tirita de algodón. Entonces eso me enviaban diariamente, había de la panadería El Túnel que me enviaban pastas. Entonces yo repartía con los compañeros ahí porque era demasiado como para poder llevar a la casa. Entonces ahí la secretaria se preparaba un cafecito y prácticamente disfrutábamos de lo que nos enviaban las diferentes panaderías. Y allí pues otra de las cosas extraordinarias que yo viví es de que les dedicaba también a los señores taxistas. Y cuando yo me despedía de la radio, encontraba que no menos de 3 taxis estaban fuera de la radio esperándome para llevarme a la casa gratuitamente. Entonces, ese es mi inicio con las dedicatorias, con las complacencias. Y le hablaba de que el Núcleo Radión pues revolucionó prácticamente lo que es la programación en sí de los medios de comunicación en la capital. Porque antes las radios se caracterizaban por las radionovelas, las noticias, partes mortuorios, y creo que mandaban música, pero no como nosotros entramos, pues prácticamente, no yo, ya antes hubo gente, como le informaba, de Patricio Toro, de Javier Castellanos en el Canal Tropical, que ya antes ellos revolucionaron, prácticamente dedicando a las personas, a los barrios, a los establecimientos. Habían inclusive que le cogieron algunos restaurantes o fábricas como un medio de publicidad, porque hacían llamar a cada uno de sus empleados a que le dediquen canciones, y uno decía, por decir algo, saludos muy cordiales a Fábrica X. Entonces eso ya era un modo de publicidad. Y después de un rato llamaba otro empleado de la misma empresa a que le dediquen canciones. Entonces yo después me puse a pensar de que también ellos estaban prácticamente aprovechándose de la oportunidad para hacer publicidad a su empresa. Entonces tuve que reducir yo las llamadas, digamos, las complacencias a cada uno de ellos, porque también hubo un poco de reclamo por parte de los dueños de la empresa, al decir que mucho se estaba dedicando a una sola institución o comercio. ¿Qué tiempo es? Ilianita, por la radio en lo que tiene que ver a una emisora musical. También debo contarle, porque mi otro paso por emisoras musicales fue que luego de unos 3 o 4 años de haber trabajado yo en el Núcleo Radión, se creó un comité de empresa. Entonces ya ese comité de empresa funcionaba unos 2 o 3 años, y creo que no hubo conformidad con los dirigentes y me convocaron para una reunión y me nombraron secretario general del comité de empresa. Puse yo a disposición la nueva directiva a los dueños del Núcleo Radión, especialmente a la señora Merilú Parra de Gleason, que en ese entonces le decíamos con mucho cariño y mucho respeto, mamita Merilú. Entonces yo le dije, mamita Merilú, sabe que ahora hay un nuevo directorio del comité de empresa, y por lo tanto, pues la idea de este nuevo directorio no es socapar a los trabajadores ni tampoco tratar de acabar con la fuente de trabajo. Todo lo contrario, que con diálogo pues podemos más bien sacar adelante esta empresa y pues seguir con esta gran confianza que brindaba ella y el esposo, que eran extraordinarios jefes, extraordinarios dueños que nos complacían en todo. Entonces, mal podíamos nosotros como comité de empresa hacer daño a este medio donde prácticamente era nuestro modus vivendi. Entonces ella me dijo que con todo gusto, que hoy pues ella prácticamente se topaba con un grupo de jóvenes, de trabajadores, que me ofreció el 50% de la empresa para que constituyéramos nosotros una cooperativa. Entonces tuve que solicitar a la dirección de cooperativas para que nos dieran una capacitación al respecto, luego de una sesión, una asamblea general en donde les había expuesto de que teníamos esta oferta, y aceptaron todos. Seguimos este curso de capacitación del cooperativismo y nos enrumbamos
en la primera cooperativa de radiodifusión en el país, la Cooperativa Radial Ecuatoriana. Entonces yo estuve gerenciando la cooperativa aproximadamente unos 2 años, en donde tuve la oportunidad también de llevarme hacia la cooperativa a voces que eran muy identificadas con la radio musical, como el caso de Gabriel Espinosa de los Monteros. Había locutores que pasaron a trabajar en la cooperativa, que no eran miembros de la cooperativa, el caso de Patricio Toro, de Patricio Moncayo, Javier Castellanos. Entonces la cooperativa, yo en los 2 años que estuve, pues hubo nuevas elecciones y yo tuve que salir, se quedaron otros y perdí yo ya el hilo de la vida de la cooperativa, hasta que después me enteré de que lastimosamente había desaparecido. Pero este comité de empresa que usted, por ejemplo, estaba ya liderando en su tiempo, ¿fue positivo o negativo tomando en cuenta de que todas las personas que vivieron esa época del Grupo Radión destacan la potencia que tenían estas emisoras y también los locutores que trabajaban ahí? Si era tan buena el grupo, si eran tan buenas las emisoras, las estaciones, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quizás sabe usted eso? Bueno, yo le puedo decir algo en el sentido de que sinceramente no les gustó a los dueños de que se formara un comité de empresa. Yo no sé, algún trabajador fue con ideas clasistas, porque los que estuvimos ahí trabajando no teníamos necesidad de hacer reclamos porque se portaban tan bien que sinceramente nos sorprendió y yo no fui partícipe tampoco de aquella ocasión. Y definitivamente la señora Merilu lo que quiso más bien deshacerse del comité de empresa, dijo yo les doy el 50%, pero desaparece el comité de empresa. Yo me quedo con las 2 emisoras que eran Radio Musical y Teleonda Musical. Y la cooperativa, pues de la que formamos, cogimos lo que fue Canal Tropical y Radio Fiesta. Entonces se dividió. Entonces ahí es lo que nosotros nos separamos y también desapareció el comité de empresa y ella quedó con sus 2 emisoras, que lógicamente pues ya no fue la misma potencia, la misma capacidad, a pesar de que Radio Musical siempre mantuvo los primeros lugares de sintonía y con grandes profesionales que trabajaron allí. Iniciamos los reconocimientos en esta noche mágica cuando damos paso a la residencia del doctor Jaime Naranjo Rodríguez, quien recibe la placa por haber escrito el libro sobre don Blasco Moscoso Cuesta, sus 3 pasiones. Doctor Jaime Naranjo Rodríguez se inició en el periodismo deportivo el 24 de mayo de 1964 en Radio Metropolitana, por invitación de Carlos Rodríguez Coll. Luego se vinculó al diario El Comercio a pedido de Alfonso Lazo Bermeo. Ha laborado ininterrumpidamente hasta la fecha en varios medios de comunicación. Actualmente colabora con el programa Amanecer Deportivo de Radio Redonda, una labor amplia de 56 años. Autor de muchos libros sobre temas deportivos y de estadísticas. Recibe el reconocimiento por la publicación del libro Blasco Moscoso Cuesta, sus 3 pasiones, presidente y fundador de la APDP. Hace la entrega de la placa sus nietos María José y Alejandro Hierodi Naranjo. Nuestro presidente José Granizo Cisneros también está de plácemes por celebrar 55 años de fructífera labor en radio, prensa y televisión con el gran respaldo de su familia. José Granizo Cisneros, riobambeño, periodista profesional desde 1965 en la querida Radio Alerta del Colegio San Felipe Neri, en la Sultana de los Andes. Relató en las radios El Prado, Puruá y Ondas Ecuatorianas. Al venir a Quito por sus estudios universitarios, se vinculó a Radio Gemas, con vocación del Mundial México 70, un paso fugaz por radios Fiesta y Colón. Acudió al llamado del maestro Carlos Rodríguez Coll y compartió por 2 años en la querida Radio Tarqui
para dar paso a una etapa inolvidable con Tarqui Deportes durante 37 años, compartidos con su esposa Ruth, su hijo Javier Esteban y un gran equipo de excelentes profesionales y amigos. En los últimos años se vinculó a Radio La Deportiva por 4 años y en la actualidad con Mundo Deportivo, Radio Cobertura FM. En televisión, 20 años de una extraordinaria experiencia en Telenacional y Gamavisión. Cobertura de 8 mundiales de fútbol, Copas América, Juegos Panamericanos, Bolivarianos, Copas Libertadores, Sudamericana, Merco Norte, Simón Bolívar. Distinciones recibidas del Congreso Nacional, Municipio Capitalino, gremios como la UNP, Colegio de Periodistas y Círculos de Prensa del Ecuador, Fundación Internacional del Pacífico, Federación Ecuatoriana de Fútbol, ABNA, Concentración Deportiva de Pichincha, CIESPAL. Entrega el póster recordatorio su hijo, licenciado Javier Granizo Morejón. Entrega la placa por 55 años de actividad profesional su compañera de vida, señora Ruth Morejón Hunda. Al salir del Grupo Radión, usted, Froilán, ¿a qué medio fue? ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué decidió usted salir de este grupo, de este emporio que tenía una característica fundamental que era el apoyo de los dueños hacia los trabajadores? Bueno, eso le estaba manifestando de que me nombraron secretario general del comité de empresa y la señora Merilu me propuso hacer un cooperativismo para que saliéramos el 50% de los empleados que formábamos del comité de empresa. Entonces yo continué con la cooperativa, estuve al frente de la cooperativa 2 años, en donde se pensaba que íbamos nosotros a mantener la sintonía y toda esa potencia que tenía la radiodifusión del núcleo Radión en aquella época. Pero siempre hay personas que no hicieron conciencia de que ya eran copropietarios. Entonces ellos se sentían trabajadores y querían sacar provecho de alguna manera. Y esto pues hizo que, creo yo, que a la larga fracasara la cooperativa radial ecuatoriana y desapareciera este 50% que fue el núcleo Radión. Radio Musical y Teleonda Musical continuaron con sus ondas al aire. Lo que desapareció es prácticamente este 50% de la cooperativa radial ecuatoriana. ¿Cómo usted, a lo que ya salió de ahí, se vinculó a otras emisoras, por ejemplo, Radio Colón, donde usted también prestó sus servicios y tomando en cuenta, yo ahora sí voy a preguntarle qué pasó también con sus estudios de Derecho, lo que usted quería ser abogado, pero sin embargo su amigo Jaime Moncayo le vinculó a este mundo mágico que es la radio? Bueno, en lo que tiene que ver a los estudios, ahí quedó las leyes, todo eso. Yo ya entré a otro mundo, como usted lo califica, de mágico, ese mundo extraordinario. Entonces eso hizo de que yo más bien me dedicara en un gran porcentaje a la, perdón, a la locución. En aquella época tuve la suerte de conocer a un extraordinario periodista deportivo, el señor José Granizo Cisneros. Tuve la oportunidad de conocerle en Radio Ecuatoriana en 1971. Yo trabajaba en el núcleo Radión en aquella época. Entonces me llevaron a Radio Ecuatoriana para que practicara lo que es el periodismo deportivo. Ahí conocí a Pepe Granizo y hablé yo con Merilu para ver si nos proporcionaba el espacio en Radio Fiesta. Y con Pepe Granizo trabajamos un buen tiempo en Radio Fiesta. Entonces ahí viene mi vinculación, en cambio, a lo que es la narración deportiva con Pepe Granizo. Trabajando ya en la cooperativa radial ecuatoriana, me vinculé a Radio Colón con Pepe Granizo. Digamos que con Pepe Granizo, pues de estos casi 50 años hemos estado en los mismos medios de comunicación,
porque Pepe en algunas oportunidades ha dado mi nombre para que me llamaran y me contrataran, y hemos sido compañeros hasta que yo trabajé con Pepe durante 28 años en Radio Tarqui, pero eso ya es posterior. Mi vinculación también a lo que es noticias, yo llegué a trabajar en la Radio Nacional del Ecuador, en donde verdaderamente fue totalmente diferente al tipo de radio que yo venía practicando, que es el de las dedicaciones, el de llamar, que le cuento a personas que tenían un poco de jocosidad para tratar de hacer una radio amena. En Radio Nacional del Ecuador ya me topé con algo serio. Allá, en cambio, era todo lo que es noticias, todo lo que es cultura. Inclusive, pues, tuve que adaptarme y aprender lo que es el radioteatro, porque hicimos algunas radionovelas ahí, especialmente de grandes personalidades del Ecuador, de la vida de Juan Montalvo, de González Suárez, de Simón Bolívar. En fin, entonces para mí fue bastante novedoso, pero poco a poco fui aprendiendo porque tuve a grandes maestros ahí, a grandes productores como Humberto Pérez de Estrella, como Álvaro Sanfélix, Gonzalo Portugal. Son radiodifusores de gran trayectoria, que inclusive tenía conocimiento que tanto Humberto Pérez de Estrella como el señor Álvaro Sanfélix lograron premios internacionales por producción radiofónica. Entonces eso me dio más experiencia todavía. Y en la Radio Nacional me designaron para que yo hiciera de maestro de ceremonias. También es otro campo que estuve por muchos años. Fui maestro de ceremonias en los gobiernos del abogado Jaime Roldós Aguilera, de Osvaldo Hurtado, del ingeniero León Febres Cordero, del doctor Rodrigo Borja. Siempre a los actos que existían, pues me llamaban para que yo las oficiara de maestro de ceremonias. Igual cosa aconteció dentro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Creo que aproximadamente de 16 a 20 años vengo siendo el maestro de ceremonias de la Asociación de Periodistas Deportivos, en lo que tiene que ver a aniversarios, a sesiones solemnes, como también a los actos de premiación a los mejores deportistas cada año. Entonces yo he sido el maestro de ceremonias. Igual en la Unión Nacional de Periodistas, también he hecho de maestro de ceremonias en las sesiones solemnes de aniversario, como también en los actos de Navidad, el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Ya en ese aspecto, pues me ha tocado hacer una animación con música, con entrega de premios. Esa es la actividad que he venido cumpliendo, y eso pues debo decir que gracias a la experiencia que adquirí en Radio Nacional del Ecuador, porque allí también tuve compañeros de muy buena capacidad de improvisación y sobre todo muy buenas voces. Marco Vargas Acosta, estuve con Eduardo Rodríguez Vivas, Raúl Rosero Montés, Osvaldo Merizalde. Y Osvaldo Merizalde, yo fui a conocer en la Radio Nacional a personajes. No sé si a usted le han hablado de que había programas costumbristas aquí en las radios, como por ejemplo en la Radio Nacional Espejo, había el programa del cura Carrasco. El cura Carrasco era un personaje de sátiras políticas que hacían su programa. Fui a conocerles que trabajaban en la Radio Nacional, lo que desde muy pequeño yo admiraba a estos artistas. Conocí en la Radio Nacional y llegué a estar con ellos, si se quiere decir, codeándome con estos grandes locutores, a Osvaldo Merizalde Catefort. Recuerdo que ellos me decían que cuando estaban haciendo las radionovelas, cada uno adquiría un nombre artístico. Por ejemplo, había el de Osvaldo Merizalde, que él se identificaba como Jorge Borel. El Álvaro Sanfélix es el nombre de artístico. En fin, en ese entonces la locución en la ciudad capital era no con el nombre propio, sino con nombres que buscaban, no sé, de algún artista y se identificaban de esa manera. Entonces, en la Radio Nacional del Ecuador fui a conocer a estos grandes ejemplos de la radiodifusión, porque ellos sí verdaderamente tuvieron que improvisar, especialmente en lo que cuando tenían que grabar las radionovelas, ellos tenían que hacer su libreto, porque de lo que me conversaban, en la época de ellos, pues prácticamente no había grabadoras.
Entonces les daban el libreto y ellos que al aire ese momento tenían que sacar del capítulo, y si es que había alguna equivocación, inmediatamente la capacidad de improvisación se ponía de manifiesto y sacaban adelante. Esa era la radiodifusión que en ese entonces se practicaba. Froilán, si es que se puede decir, esta fusión que se realizó cuando usted estaba en el Grupo Radión, en esas emisoras donde daban esa música, los saludos, los mensajes musicales y también ese apoyo que sentía usted de varias empresas e instituciones que, por ejemplo, le daban el pan de la panadería El Túnel, y pasar acá a Radio Nacional del Ecuador, donde usted mismo dice conoció a esos referentes, no solamente de la locución de noticias, sino del radioteatro, donde con su libreto o con una sola leída ya salían al aire y tenían que salir hasta el final. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, más extraña de ese momento que usted vivió en Radio Nacional del Ecuador, donde se hacían estos programas, estos eventos, donde mucha gente también aportó y ahora está en el anonimato? Bueno, en la Radio Nacional del Ecuador, le digo que sinceramente yo creo que me especialicé en noticias, porque pasaba los informativos más grandes, pasaba el de las 6 de la mañana hasta las 9, y tenía que dejar grabado el del mediodía. Y me pedían también en algunas ocasiones que dejara grabado el noticiero de las 6 de la tarde. Tenía que trasladarme un poco antes y dejar grabado por otras ocupaciones que yo tenía, porque lastimosamente el trabajar en la radiodifusión, creo que ecuatoriana en general, no solo capitalina, pues prácticamente éramos explotados. No teníamos el sueldo suficiente como para poder mantener a nuestras familias, y teníamos que vernos alguna otra fuente de trabajo para poder más o menos equiparar los sueldos como para poder subsistir, ya que en los medios de comunicación no teníamos ni siquiera afiliación al seguro. Recuerdo que en 1974 me propusieron para que organizara la Asociación de Trabajadores de la Radio y Televisión de Pichincha. Yo convoqué a través del periódico para una sesión, y también tengo una anécdota en la reunión en donde yo esperaba a amigos, porque yo ya tenía algún tiempo de trabajar en la radio y conocía a muchos locutores y pensaba verlos allí. Cuando llegaron un grupo de gente que no les había visto nunca, y de los locutores conocidos llegarían unos 3, 4 no más. Entonces yo les pregunté a estos señores a qué medio pertenecían, de qué radio eran. Me dijeron que no, que ellos venían por la convocatoria que era para los trabajadores de la radio y televisión. Le dije, sí, pero a los locutores. Ah, dices que nosotros somos técnicos, o sea, eran de los que arrendaban las radios, las televisiones. Entonces ya habían pensado de que la convocatoria era para la gente que arreglaba la radio y la televisión. Entonces, lastimosamente no nos pudimos juntar, porque inclusive había algunos propietarios de los medios de comunicación que les amenazaban a sus trabajadores si es que iban a alguna sesión con despedirles, porque ellos sabían que el momento en que nos organizábamos, pues prácticamente íbamos a exigir nuestros derechos y a tratar por lo menos de que se nos fije un salario mínimo como para poder subsistir. Entonces, el temor de los señores propietarios no hizo posible de que tuviéramos nosotros esta organización, que a lo mejor hoy hubiese sido un organismo bastante fuerte y donde verdaderamente se estarían respetando los derechos del trabajador de la comunicación. En este caso, Froilán, también cuenta mucho la unidad del grupo, la unidad en este caso de los locutores de ese tiempo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, éramos amigos, todos éramos buenos amigos. Lo que pasa es que cuando ya se trataba de una organización, no sé si podría decir que a lo mejor el ego de ciertos locutores decía que no puede ir a este medio, que no, ese puede ser un motivo. Y el otro, le digo que lastimosamente llegaba a nuestros oídos de que habían trabajadores que se sentían amenazados y no podían asistir. Pero de ahí amigos, éramos extraordinarios amigos. Ya en la organización mismo del sindicato es lo que ya no se pudo contar con todos ellos.
Es decir, este pago, este salario, este sueldo, esta remuneración que tenían las personas que trabajaban en la radio, en este caso los que hacían el noticiero, las narraciones deportivas, siempre ha sido bajo, no es cuestión de lo que vivimos actualmente. No, verá, lo que pasa es que en la radiodifusión prácticamente se trabajaba como coproducción. A los trabajadores nos decían que si conseguimos una cuña, el 60% era para el dueño de la radio y el 40% para nosotros. O sea que yo lo que decía es que nosotros tenemos que financiarnos nuestro sueldo y además de ello trabajar. Entonces, muchas veces, especialmente en los noticieros, bueno, yo los noticieros lo hice en la Radio Nacional del Estado, que no necesitaba coproducción, ahí tenía un salario del Estado. Entonces, no tuve ningún inconveniente en ese aspecto. Pero en lo que tiene que ver a los otros medios de comunicación, prácticamente todo el mundo se quejaba de que lastimosamente no cumplía con las expectativas. Los sueldos eran extremadamente bajos, y allí que la mayoría de colegas tenían otro modus vivendi, otra fuente de trabajo que no era la radiodifusión. Ahora sí hablemos de algo también, Froilán, que es muy importante, y usted dijo a lo largo de esta entrevista, su relación con Pepe Granizo Cisneros y este ingresar también a este fascinante mundo del deporte, a la narración deportiva. Cuéntenos cómo fue y cómo duraron tantos años también juntos trabajando en Tarqui Deportes. Bueno, yo como le había manifestado a Pepe Granizo, lo conocí en Radio Ecuatoriana. Lastimosamente funcionó muy poco tiempo la Radio Ecuatoriana porque fue embargada por el Seguro Social. Yo ahí es cuando había solicitado que nos dieran un espacio en la Radio Fiesta. Entonces ahí estrechamos más nuestra amistad. Y con Pepe, pues desde 1972 aproximadamente, hemos venido trabajando. Fuimos a trabajar en la Radio Colón. En la Radio Colón trabajamos con grandes locutores del deporte, de la narración deportiva, Fabián Vizcaíno, Guillermo Valencia León, Valenciano, que era el director de la revista Estadio. Ellos fueron prácticamente los compañeros que tuvimos en la Radio Colón, de gran experiencia. De allí pasamos con Pepe a Radio Éxito, sino que lastimosamente, como le digo, no pagaban bien. Entonces, teníamos que estar buscando otros medios donde pudiéramos por lo menos satisfacer nuestras necesidades económicas para poder mantener nuestros hogares. Entonces, de allí que también en la Radio Éxito fue fugaz nuestro paso, hasta que Pepe fue a trabajar en la Radio Tarqui con Carlos Rodríguez Col. Igual, pues Pepe me dijo, sabes que hablé con Carlos Rodríguez Col, a ver si vienes a trabajar vos acá en la Radio Tarqui. Le dije que con todo gusto. Yo fui a trabajar en la Radio Tarqui con Carlos Rodríguez Col, un excelente narrador deportivo, un gran periodista. Y me salió el nombramiento de la Radio Nacional, entonces tuve que dejar la Radio Tarqui y le dije que no podía seguir porque en la Radio Nacional iba a tener turnos los domingos. Y los sábados y domingos son el fuerte de la narración deportiva, porque los partidos se realizan hasta ahora los fines de semana. Cuando Pepe me topó, luego de haber salido yo de la Radio Tarqui, como a los 6 meses aproximadamente, me conversó, me dijo que el señor Gustavo Erdoiza le había llamado para proponerle de que se hiciera cargo del programa deportivo. Le dije, ¿pero qué esperas? Acepta. Te dijo, sí, a eso me voy porque tengo una cita con don Gustavo. Y me dijo, pero ¿puedo contar contigo? Le dijo, pero en lo que yo pueda. Tú sabes que en la Radio Nacional yo tengo turnos, no son todos los domingos, es pasando un domingo, pero los que tenga libre, yo estoy contigo. Entonces me vinculé en 1978 a la Radio Tarqui hasta el 2006, 2007 aproximadamente que salí, porque... hubo en el 2006, 2007 esta transición de las radios AM a FM. Ya la AM poco a poco iba dejando de funcionar y comenzó a sobresalir la frecuencia modulada, FM. Y Patricio Díaz, que fuimos compañeros por mucho tiempo ahí en la Radio Tarqui, me dijo, sabes que estoy trabajando acá en Hoy la Radio y me gustaría que vengas a trabajar. Le digo, no, ¿cómo voy a dejar la Radio Tarqui? Primero en sintonía para trabajar en Hoy la Radio, discúlpame, no es que esté
despreciando ni minimizando la radio, ni mucho menos, pero tú sabes las encuestas y uno mismo se da cuenta la sintonía que tenía la radio Tarqui. Entonces me dijo, pero verás que este es en FM. Ah, le digo, en FM. Puede ser, probemos, le digo. Entonces yo a Pepe le agradecí muchísimo y me fui a trabajar en hoy la radio FM, entre comillas, porque cuando yo fui a la primera transmisión en Hoy la Radio, me conversó Patricio Díaz de que la radio en FM habían rentado a un doctor y nos quedamos con la FM. Yo ya había renunciado a Pepe Granizo y me quedé en Hoy la Radio AM mismo. Pero después de un tiempo, este doctor que rentó la radio es el doctor Jorge Yunda Machado, el actual alcalde de Quito, que está atravesando algunos problemas. Entonces él nos llamó para que integráramos, porque él a esa radio, Hoy la Radio en FM, le puso el nombre de Canela. Entonces fuimos a trabajar y cuando él sacó una frecuencia propia, le puso a la propia frecuencia de él, le puso Canela, y a la que rentó le pasó a llamarse La Otra. Y nosotros hacíamos los programas deportivos en La Otra. Allí trabajé aproximadamente unos 6, 8 años, hasta que el señor Jorge Yunda nos dijo, si ustedes quieren una radio que funcione las 24 horas en deportes, van a tener. Entonces salió la radio Fútbol FM, se llamó en un comienzo, ahora se llama la Radio Redonda. Y fuimos fundadores, Patricio Díaz sigue trabajando allí. Yo trabajé aproximadamente unos 2 años y salimos con el Mundial de Fútbol del 2014, el Mundial de Brasil. Entonces, lastimosamente, los años creo que comenzaron a hacerme efecto y comencé a ponerme afónico. Entonces tuve que dejar la narración deportiva y tuve que más bien inclinarme por la jubilación, a pesar de que sigo manteniéndome vigente, pero en lo que tiene que ver a maestro de ceremonias, porque en este año, en este 2021, hicimos la premiación de los mejores deportistas para la Asociación de Periodistas y todavía me siguen llamando, me siguen manteniendo. Pero en lo que tiene que ver a la narración ya no puedo. 5 o 10 minutos que estoy narrando ya me pongo afónico y eso pues algunos otorrinos que he consultado me han dicho que ya era hora, pues 45 años de estarle forzando la garganta, entonces que por lo menos descanse. Porque me consultaron si es que tuve la precaución en ingresar a la cabina con una botellita de agua para refrescar la garganta. Le dije que no, además que el agua ni me gustaba siquiera. Entonces las consecuencias son estas en donde yo me puse afónico y que ya no puedo seguir en la narración deportiva. Pero sí le puedo decir que la narración deportiva y en el periodismo en general me ha dado grandes satisfacciones. He conocido muchos países, porque antes había por lo menos, ya que no estábamos bien pagados, por lo menos teníamos ese aliciente de salir de gastos pagados al exterior. Y los vuelos que habían para el sur del continente eran una sola vez por semana y muchas veces nos tocaba quedarnos como 15 días en un país en donde disfrutábamos, conocíamos y solo teníamos que dedicarnos o nos preocupábamos del día de la transmisión, que también es una odisea, porque la tecnología de aquella época pues prácticamente nos tenía que llevar al estadio a estar por lo menos 3 horas antes del partido, porque conectábamos y estábamos atento Quito, atento Quito, atento Quito, hasta que por ahí sonaba una voz y decía, sí, señores, le estamos hablando de la empresa de teléfonos de Argentina, por decirle algo. Dice, saben que les vamos a dar la señal unos 15 minutos antes de que comience el partido, pero ya estábamos felices, ya por lo menos teníamos la contestación. Y cuando llegaba, pues ya la hora en que nos habían indicado, otra vez atento Quito, atento Quito. Y nos decían que se cortó la señal en Madrid, porque la señal primero llegaba a Madrid y ahí pasaba a Miami, y de Miami venía acá al Ecuador, a Quito. Entonces, ese tipo de comunicación es lo que nos tenía a nosotros un poco preocupados, pero sacábamos, porque la satisfacción era sacar la transmisión, porque al final estaba en juego algunos miles de dólares, ¿no? Porque el viaje de 2, 3 personas, el costo que representaba el consumo del teléfono, pues eran un poco altos y siempre veníamos nosotros con la satisfacción de haber cumplido con la transmisión. Teníamos que cargar equipos grandes, unos equipos pesados, teníamos que llevar por lo menos unos 100 metros de alambre, por si acaso había la extensión
teníamos que colocar para coger energía eléctrica y estaba a grandes distancias. Entonces todo eso teníamos que pasar nosotros. Hoy ya tuve la suerte en unas 2 o 3 transmisiones últimas que realicé, la una desde Buenos Aires en un partido de Ecuador con Argentina, ya lo hice vía celular, cosa que encontré la diferencia de no llevar nada. Antes llevábamos maletas de equipos con cables, con type, destornilladores, playos y todo eso, por si acaso necesitemos. Ya la experiencia daba para que seamos un poco precavidos y llevar todos estos utensilios para poder solucionar una transmisión. Entonces hoy con el celular ya únicamente se llama aquí, ¿qué fue? Ve, ya estoy listo, ya, y no hay ningún problema. Entonces, menos mal que ya experimenté ese cambio de lo que avanzó la tecnología. Froilán, ¿qué le parece si es que en estos momentos vamos a recordar esas narraciones que usted hacía y muchas veces sacudía el cuerpo y uno le tenía en expectativa cuando usted narraba, sobre todo cuando iban a meter un gol? ¿Qué le parece si es que recordamos de esos audios que usted nos envió? ¿Cuál de los dos le gustaría a usted presentar? Bueno, el de gol de Ecuador, pues el gol de Ecuador es indiscutiblemente que íbamos nosotros, decíamos con mi compañero que estuve allá, con un gran comentarista como es el ingeniero Enrique Recalde, decíamos que vamos a hacer historia, primera vez que Ecuador iba a ganar en Argentina, pero nos hicieron jugar unos 3 a 5 minutos más adicionales sin necesidad hasta que empate Argentina y dar por terminado el encuentro. Entonces lo emotivo para mí fue el gol alcanzado por Ecuador, que le estábamos ganando nada más ni nada menos que a la selección campeona del mundo, Argentina. ¿En qué año fue, Froilán? Fue en el 2005. Fue para las eliminatorias del Mundial 2006 en Alemania. Entonces vamos con ese audio para recordar la narración de Froilán Agustín Cabrera. Gracias. Selección al juego con Bolivia en La Paz. La pelota es de Ecuador. Allá está Walter Ayoví buscando para el Pato. Pato. Usted sabe esto. Metió allá la pelota del Pato. Tiró golazo. Gol ecuatoriano. Gol de Ecuador. El Pato Rusia, que jugada de Ecuador. Allá lo dejaron al Pato. La pelota que va a besar los violines. Enmudece el estadio de River. Mientras que los ecuatorianos cantan, los ecuatorianos gozan, los ecuatorianos disfrutan. El gol del Pato Rusia, que dijo: aquí estoy yo para hacerse presente. Nada más ni nada menos que en el estadio monumental de Núñez Enrique. Enmudece el estadio de Núñez, pero no la barra ecuatoriana que grita todavía el gol del equipo nacional. ¿Cómo jugaron Valencia, Ayoví, Corozo y finalmente el Pato Rusia desde el filo de las 18 yardas? Un remate que resultó inatajable para Bondancieri. Sacudió el tubo mayor, se fue al fondo del barco y se establece la ventaja del equipo nacional. Le gana Argentina en el Monumental de Núñez 1-0 y jugando fútbol, señoras y señores. Continuamos con esta entrevista, más que entrevista, es una conversación para conocer la construcción de vida de uno de los mejores narradores deportivos y también maestro de ceremonias y también conductor de noticias que ha dado nuestro país. Estamos hablando del señor Froilán Cabrera. Froilán, para nosotros estamos tan entusiasmados con esta entrevista y sobre todo para conocer cómo era y cómo se han dado los cambios también en la comunicación y la radiodifusión de nuestro país. Ahora hablemos acerca de temas que son fundamentales. Usted también trabajó en la CENDIP, que ahora es la Secretaría General de Comunicación. Cuéntenos también ese paso que usted dio por las relaciones públicas del gobierno. Bueno, yo trabajé en la Secretaría Nacional de Información Pública en 1979, 80 más o menos, 78 creo. Bueno, esa era una dependencia de la Presidencia de la República, en donde pues la función era más
dar a conocer todas las actividades de la Presidencia de la República a los diferentes medios de comunicación, porque nosotros en aquella época pues teníamos que emitir boletines de la actividad del presidente, de la actividad diaria, para los periódicos, los canales de televisión y la radiodifusión que eran especializadas en noticias. Entonces ya se tenía un listado y se mandaba toda esta información. Como le dije, tuve la suerte de yo acompañar a los presidentes porque los discursos de los presidentes nos solicitaban los diferentes medios de comunicación. Ahora la cosa es tan simple, tan fácil, que ya prácticamente ellos mismos esperan la señal de algún medio y no hay ningún inconveniente. Entonces, en la Secretaría Nacional de Información Pública tuve la suerte, le digo, de acompañar a algunos presidentes para tener el conocimiento de las actividades que cumplían diariamente. Froilán, ¿cómo eran los boletines? ¿Cómo ustedes entregaban los boletines a cada medio de comunicación? Hoy, como usted mismo dice, oye, podemos enviar, hacemos un grupo de WhatsApp y enviamos a todos los periodistas, o caso contrario, enviamos por un correo electrónico. Pero antes, ¿cómo era para poder llegar y abarcar a todos los medios y entregarles en el momento? Bueno, lo que pasa es que teníamos también un equipo de trabajadores que tenían la motocicleta. A través de las motocicletas se les entregaba ya los boletines debidamente confeccionados. Teníamos 2 boletines diarios, el uno se entregaba a eso de las 12 del día y el otro era como a las 6, 7 de la noche. Entonces, para que los noticieros pasen de las actividades, no solo de la Presidencia de la República, sino también de todas las dependencias del Estado, porque era una recopilación de información de las actividades que cumplía ministro de Obras Públicas, de Salud, de Trabajo, en fin. Entonces nosotros teníamos que comunicar y se mandaba a través de los empleados que iban manejando una moto a dejar en los diferentes medios de comunicación. Mire usted cómo era el trabajo de aquella época. Froilán, ¿se siente satisfecho del camino trazado? ¿Cree que le faltó algo en la comunicación o simplemente usted siente que ya aportó todo? Bueno, no tanto como aportar todo, pero sí me siento contento, me siento complacido, porque tuve la suerte, le digo, de sobre todo cosechar amigos, grandes amigos, que eso es lo que más me ha dado antes que lo económico, pero tengo muy buenos amigos. Y sobre todo la experiencia que uno adquiere el momento que está trabajando en medios de comunicación, se llega a conocer hasta la idiosincrasia de nuestro pueblo, se llega uno a valorar lo que es el país, se llega uno a sentirse satisfecho de que está compartiendo una comunicación que uno tiene en su escritorio a los oyentes. Entonces yo creo que a través de los noticieros he podido llegar con la información de del acontecer nacional. Y en lo deportivo, pues a través de las diferentes transmisiones, porque también le cuento que tuve la suerte de transmitir 2 campeonatos mundiales, el de Italia 1990 y el de Brasil 2014, con la inauguración de la radio redonda de la Corporación Canela. Entonces, esas satisfacciones indiscutiblemente quedan en mi memoria y hoy que estamos topando esto, pues sinceramente me traen gratos recuerdos y cómo añoro estar con esas vivencias que tuve en aquella oportunidad. Froilán, muchas veces la nostalgia también nos ayuda a volver a vivir, ¿no? Y muchas veces sonreír del trayecto construido. ¿Por qué usted, usted tenía en un inicio otro proyecto de vida, quería otra profesión para usted, pero sin embargo como que se cruzó en un camino alguien que tuvo mucha influencia, ¿no? En usted también, como es el señor Jaime Moncayo, pero ¿quiénes fueron aparte de él que le llevó, que le dijo, este mundo es lindo, es mágico, no se gana mucho, pero como que nos ayuda a ser felices? Aparte de él, ¿quién es su referente? ¿Quién ha sido la persona que ha tenido mucha influencia en usted? Bueno, verá, el medio en donde uno se desenvuelve y especialmente cuando yo me estaba iniciando, eso de que le den obsequios, le lleven gratuitamente en un taxi, el que le dicen, ve, él trabaja en el canal Tropical, eso pues es una influencia enorme.
pero en lo que tiene que ver a los deportes, sí debo decir que un gran maestro, Pepe Granizo Cisneros. Ese fue mi gran maestro y sigue siendo mi maestro, a más de mi gran amigo. Él es el que ha influido muchísimo en mi trajinar en el periodismo deportivo. Usted tal vez incursionó en el radioteatro porque las personas que muchas veces iban a Radio Nacional del Ecuador siempre participaban también en esas obras en vivo. ¿Usted lo hizo tal vez aparte de las noticias que lo hacía habitualmente? Bueno, sí, nosotros, bueno, ya en mi época ya hubo las grabadoras, entonces ya dejábamos grabado, hacíamos varios capítulos, ya le digo, con estos grandes libretistas y productores. Reitero el caso del señor Gonzalo Portugal, de Humberto Pérez de Estrella. Entonces, yo hice algunas obras, participé en la vida del hermano Miguel, capítulos que se mandaba para Europa, no sé para qué parte, pero creo que eran algunas radios que transmitían en español, en donde se pasaban estas grabaciones. Teníamos nosotros la grabación del 24 de mayo de la batalla de Pichincha, que estaba radioteatralizada, y entonces cada 24 de mayo las emisoras de todo el país entraban en cadena y nosotros mandábamos esta radioteatralización de la batalla de Pichincha, creo que duraba aproximadamente 40 minutos. Eso es lo que logré hacer dentro del radioteatro. Y lógicamente, pues la experiencia que adquirí en ello es porque compartí con estos hombres que ya tenían mucha experiencia y que ellos sí, pues les tocó improvisar y hacer pues en vivo las radionovelas, como le decía, de Juan Felton, de Osvaldo Merizalde, Jorge Aníbal Salcedo, una gran locutora que también recuerdo que era excelente para el radioteatro, y sobre todo Erika von Lick y Carmita del Valle, también dos mujeres extraordinarias, muy profesionales. Ellas también compartí con ellas en la Radio Nacional del Estado y de ellas saqué mucha experiencia. Froilán, ¿y la narración deportiva fue fácil? ¿Cómo fue este proceso también? Porque yo considero que la narración deportiva es una especie de arte, ¿no? Que se va construyendo con el tiempo. ¿Cómo usted logró después tener este dominio de todos los personajes que estaban en la cancha e ir narrando? Bueno, le digo que el momento que yo me uní a Pepe Granizo, él me hizo fácil. Él me dio 2, 3 indicaciones y además yo le escuchaba. Y creo que yo nací para eso porque me gustó tanto que no me fue muy difícil acoplarme y según me decía inclusive mamita Mary Lou del Núcleo Radión, cuando trabajábamos en la Radio Fiesta haciendo deportes, ella me dijo, pero si eres igualito al Pepe Granizo. El mismo estilo, eres idéntico al Pepe Granizo. Yo hay muchas veces digo, ¿qué es el Froilán o es de Pepe Granizo? Entonces yo le cogí enseguida y me encantó. Me encantó y le cuento que no me importó hacer tantos sacrificios que nosotros hemos hecho, porque cuando yo tengo un paso fugaz por la Radio Nacional Espejo y también adquirí experiencia en la narración del automovilismo. Me mandaron a un primer puesto en Tambillo. La salida de los carros era aquí en la Orellana y lo que es ahora prácticamente cerca de la avenida de los Giris, por allí. Entonces, el primer puesto era en Tambillo, entonces me mandaron a que yo esté en Tambillo para dar el paso de los carros, cuál iba primero, cuál iba segundo, y tenía que prácticamente no dormir y llevar un equipo que pesaba no menos de unas 50, 60 libras siquiera. Y la empresa de teléfonos ha sabido dejar el alambre del teléfono colgado en un árbol y a las 3, 4 de la mañana que yo estaba por esos lugares, no tenía cómo alcanzar el alambre para poder conectarme y llamar por teléfono a los estudios para conectarme y hacer la transmisión, porque los carros salían de a las 6 de la mañana de aquí. Entonces entendía que máximo 6:20, 6:30 ya estaba pasando el primer carro por Tambillo. Entonces yo lo que hacía es ingeniarme cómo subirme a un poste, a un árbol, bajar, cogía piedras, trataba de bajar con piedras, eso, pero de todas maneras lo lograba y hacía la transmisión. Entonces eso pues hoy no lo hace la gente de ahora, creo que por la tecnología especialmente, ¿no? Eso yo creo que ya es un carisma, una cosa muy innata que está en uno y eso me gustó tanto que me ha hecho
y me ha dado la satisfacción, ya le digo, de estar presente en algunos escenarios deportivos en el continente. Froilán Cabrera, pero sus padres, ¿qué dijeron cuando usted estaba supuestamente, ya salió de la escuela, del colegio, iba a ser el abogado de la familia? Pero sin embargo, de un rato a otro les dice, ¿sabe qué? No, me gusta mucho la radio, quiero ser locutor de radio, después viene ya lo de locutor deportivo, de narrador deportivo. ¿Qué es lo que le dijeron sus padres cuando usted tomó este camino, como yo le decía al inicio, este mágico camino de la radio? Bueno, le cuento. Yo a la edad de 6 años aproximadamente fui huérfano ya de madre. Entonces mi padre fue padre y madre. Y cuando yo estaba terminando mis estudios secundarios, falleció él. Entonces yo ya no tuve el apoyo como para poder decir, bueno, voy a entrar a la universidad a estudiar leyes, que esa era la finalidad. Y un poquito antes de que fallezca mi padre, es lo que se cruzó en mi camino este gran hombre, este gran amigo Patricio Moncayo, que es el que me llevó a la radio. Mi papá me llegó a escuchar creo que un par de semanas, un mes aproximadamente, y falleció. Entonces, no tuve yo algo que me digan qué fue, por qué no cumples tu idea, tu propósito de ser un abogado de la República. No tuve, sino que me decía, ay, por ahí escuché una voz, dice, ¿esa era la tuya? Sí, papá, esa era mi voz. Entonces, pero no, nada más, no tuve la oportunidad. Y mis hermanos mayores, lastimosamente, pues no vivían aquí, ellos viven en los Estados Unidos ya como unos 60 años aproximadamente, si no es más. Entonces yo me tocó inclinarme y quedarme en la radio. Ya estaba por lo menos encarrilado en la radio y no me tocó más que seguir, y más aún todavía esa vivencia linda que tuve, tan asombrosa, de ser un poco admirado, si cabe el término, y con los obsequios que le regalaban a uno en aquella ocasión. Entonces eso me hizo que continuara en el medio de comunicación, y creo que, digo, me hubiese equivocado yo, si seguía leyes me hubiese equivocado, porque sin lugar a dudas la radiodifusión o la comunicación en general ha sido mi pasión. Y el apoyo de la familia, los hijos han seguido la carrera del papá, les gusta. ¿Qué cuentan ellos a lo que sienten a lo que escuchan, la narración que realiza el papá? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, de lo que me han conversado mis hijos es que en algunas ocasiones han cogido algún taxi para dirigirse, no sé, a lo mejor a su trabajo, a su casa, ya un poco grandes, ¿no? Mis hijos, que han estado escuchándome en el taxi. Entonces ahí ellos le han dicho al taxi, ay, ve, mi papá es el que está, ay, su papi es Froilán Cabrera, sí, mi papá es, eso me han conversado. Pero yo tuve la oportunidad cuando trabajé, porque también tuve mi paso por la televisión. En 1989, Agustín Guevara Morillo, que fue director de deportes de Teleamazonas, me llevó al canal y comenzamos nosotros a ser los pioneros de las transmisiones deportivas internacionales. En 1988-89 comenzamos a transmitir ya el fútbol italiano. Entonces era una gran novedad acá en el país de que se transmite el fútbol italiano. Entonces, como yo ya estuve un tiempo, le cogí al jefe de camarógrafos, un señor de apellido Bastidas, y le dije que qué posibilidades habría de que yo le lleve a mi hija para que yo le enseñara a leer noticias y pasar el noticiero en el canal. Me dijo, tráele acá en unos 2 meses que le ponemos a hacer pruebas y verás que le sacamos al aire. Fui con esta noticia para mí halagadora, feliz, y le dije a mi hija, la primera, Cristina se llama, le dije a mi hija, le digo, sabes que bien, vengo hablando en el canal y hay esta oportunidad, yo te voy a enseñar a leer noticias para que tú pases en el canal. Yo, no, papi, me dijo, yo no sirvo para eso. No, ni cuente conmigo, no. Y de allí que pues ninguno de mis hijos han seguido esta profesión, más bien una sobrina que vive en los Estados Unidos. Ella es periodista ya en los Estados Unidos y trabaja para el Ministerio de Salud en los Estados Unidos. Es la única periodista que hay dentro de la familia aparte de mí. ¿Le gustaría seguir, o sea, y ahorita en estos momentos usted tiene problemas también para la narración y todo, pero sin embargo, cuando usted escucha narrar a una persona que quizá no lo está haciendo bien, ¿qué siente?
Bueno, no soy un crítico al respecto, porque yo respeto muchísimo, a lo mejor es el estilo o la forma ahora de narrar, con lo que ha cambiado, ha evolucionado, que inclusive le cuento que el fútbol ya no me gusta, porque yo creo que disfruté del verdadero fútbol, en donde el fútbol era de hombres. Hoy yo digo, me dicen, ve Neymar, por decir un nombre, ¿qué te parece? Le digo, ¿a cuál? ¿Al artista o al futbolista? Yo le conozco al artista porque al futbolista no le conozco. Me dice, ¿cómo al artista? Claro, le digo, le soplan y se da 3 volantines y se hace que el que casi le han matado. Entonces eso es en la mayoría de futbolistas, que ahora no hay como toparles ni regresarles a ver, porque enseguida se caen y el árbitro pita. Entonces, para mí no es fútbol. Entonces, yo creo que en la narración también ha cambiado un poco y respeto muchísimo el desempeño de cada uno de ellos. Froilán Cabrera, queremos agradecerle por esta entrevista y sobre todo por contarnos su trayectoria y los referentes y las personas que han trabajado con usted en este hermoso trajinar que es la radiodifusión, y en el caso suyo también la conducción de noticias, maestro de ceremonias y la narración deportiva. Para mí ha sido un gusto entrevistarlo, lo conozco desde hace varios años y sé de su profesionalismo y de su calidad humana y el respeto también que siente hacia sus colegas y el respeto que sienten sus colegas hacia usted. Quiero agradecerle por esta entrevista, me he sentido muy honrada de que usted haya aceptado dialogar conmigo para Voces de la Radio. Ilianita, yo le agradezco más bien a usted esta gran oportunidad, como le dije al comienzo, qué gratos recuerdos vienen a mi mente en la entrevista que usted está finalizando, en donde pues se me ha venido inclusive las imágenes de estos grandes compañeros que yo he tenido en los diferentes medios de comunicación donde me he desenvuelto. Le agradezco muchísimo y muy gentil de su parte. Yo quiero agradecerle a usted y muchas gracias por haber dado mucho a la radiodifusión y a la comunicación y al periodismo también, Froilán Cabrera. Muchas gracias a usted. Gracias, Dianita. Una buena noche. Una buena noche a usted. En este día hemos dialogado con el conocido narrador deportivo, el señor Froilán Cabrera. Hemos dialogado sobre su trayectoria, el tiempo, también sus referentes, sus amigos y todo lo que tiene que ver con este mágico mundo de la radio. Hemos concluido este programa, pero le vamos a dejar también con una narración de que realizó hace poco, también hace varios años, Froilán Cabrera. Les dejamos con esto y como siempre nos volveremos a escuchar en el próximo programa. Que tengan un excelente resto de día. Se barre Izaga, se barre para mandar la pelota al saque de manos, el saque de costado para Argentina. Ya se mueve, Zanetti que levanta la pelota ya, la pelota que se eleva, le empujan a Izaga. Zanetti que va dominando, levanta centro, viene el rechazo del jugador Antonio Valencia, entregando esta para el Chucho Benítez que se cae al piso. Allá está disfrutando el globo, la pelota que se juega, Ecuador que saca, Ecuador que se defiende, la pelota que viene hacia campo argentino. La pelota que va en procura de Abondancieri. Va a terminar el encuentro, señor Ortubé. Ya haga sonar sus zapatos. La pelota viene. Allá está Palacio, viene. Está gol de Argentina, gol de Argentina, gol de Argentina. Gol de Argentina, gol de Argentina, gol de Argentina, señoras y señores. ¿Cuándo iba a terminar? ¿Cuándo iba a terminar? ¿Cuándo iba a terminar el partido, señoras y señores? ¿Cuándo iba a terminar el encuentro? Allá, el jugador argentino, me parece que fue el que convirtió el gol de Argentina, me parece. Palacio, o fue Messi. Ortubé fue el que convirtió el gol de Argentina. Como de costumbre, Ortubé fue el que favoreció al cuadro argentino. No podía en cancha argentina soportar que Ecuador hiciera historia, que pudiera escribir una página histórica, señoras y señores. Y fue Ortubé el que en última instancia empujó la pelota al fondo del marco. Es una vergüenza para el referato sudamericano. Terminó, Enrique, terminó el encuentro, terminó el partido. Terminó el partido, señoras y señores, terminó el encuentro. Cuando acá muy agresiva, la barra argentina desconectaron los equipos. Acá se lanzaron contra la prensa ecuatoriana ante el gol de Argentina y no pudimos divisar cuál fue el autor de la conquista, aunque Enrique lo dijo Ortubé. Acá los compañeros de Froilán, también los que le cortaron la energía eléctrica.
los aficionados argentinos, especialmente de la suite que tenemos a nuestras espaldas, que no son unos reconocedores del fútbol ecuatoriano. Fue Palacio entonces en el minuto 89, el que finalmente empujó la pelota al fondo del marco para salvar la vergüenza que estaba sufriendo el equipo argentino, para ser el aliado de Urtubey, o mejor, Urtubey ser el aliado del equipo argentino y llegar a este empate que no les debe saber absolutamente a nada. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.